Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Eh, bueno, como le estaba comentando, hoy día tenemos la primera prueba correspondiente a este módulo, ya, de contabilidad básica, donde netamente es teoría, ya. Netamente, estamos viendo teoría, luego en el próximo módulo, que empieza el martes 23, ya ahí ya empezaríamos con más ejercicios. Comentarles, ¿cierto? Que el próximo martes ya no tenemos clases, pero tenemos clase el próximo jueves 18 y ahí, ¿cierto? Ya tendríamos la última clase correspondiente al módulo de la contabilidad básica y la segunda prueba correspondiente a este módulo, ¿ya? Este módulo solamente va a tener dos pruebas, ¿ya? Bien, ¿duda, consulta con la clase anterior? Bueno, se entiende también que es parte, ¿cierto?, de los artículos, parte, ¿cierto?, Hola, de... profe. Mm. Hola, Tiare. Bien, Profesor, dígame, una consulta dígame. acá donde dice, tengo acá la página 15, donde dice en la letra C, conforme al artículo 49 del Código del Trabajo para los efectos del pago de gratificación. Dice acá que el servicio determinará la liquidación del capital propio del empleador invertido en la empresa y calculará el monto de la utilidad líquida, que deberá servir de base para el pago de gratificaciones. ¿Ya? Eh, Me queda la duda ahí cuando dice que calculará el monto de la utilidad líquida. Lo que ¿Y pasa es eso que, es para las cuente, gratificaciones o puede ser solo el 25%, que creo que es lo legal? lo que pasa es que al término del ejercicio de las empresas, ya, obviamente ven su estado, ¿cierto? Su estado de resultados, sus ganancias, y si hay, ¿cierto?, una liquidez obviamente considerable, se puede, ¿cierto?, pagar esta gratificación, ya que corresponde al 25%, ¿ya? Por lo general es sobre el sueldo base o de acuerdo, ¿cierto?, a lo imponible que tiene la empresa o su liquidez, ¿ya? Que eso obviamente es para los trabajadores, ¿ya? Pero es el 25%. Ya, no, que yo pensaba que tenían que como que repartir las utilidades. Ah, claro, claro, pues, o sea, es que las utilidades, ¿cierto? Obviamente, o sea, no es que se reparta, sino que es parte de una gratificación, de acuerdo, ¿cierto? Es como también cuando la, no sé quién de acá tiene, por ejemplo, fondo en las cooperativas, por ejemplo, de la Copeuch, ¿cierto? Que al término de su ejercicio también, nuevamente, ven cuántas son las utilidades, cuántas son las ganancias que tienen, ¿cierto? Y después pagan un remanente. Bueno, no es el mismo remanente para todos, pero sí obviamente es de acuerdo a los productos que uno tiene, ¿cierto? Con cada una de ellas. Y acá también, o sea, pero acá hay un, un 25%, ¿cierto? Que también se calcula según sus liquidaciones de sueldo, ¿ya? Buenas Y tardes, profesor. hola, Brando. Y que se paga también, ¿cierto?, dentro de este conjunto de ítem, ¿cierto?, que conforman la liquidación de sueldo, ¿ya? Dentro de los haberes, ¿ya? Gracias, profe. Bien, bueno, la prueba solamente considera hasta la página 15, ¿ya? Ya, profe. Pero no es nada tan complicado, o sea, netamente teoría, leer bien, porque a veces hay palabras que cambian todo el sistema. Bueno,
hemos hablado, ¿cierto? Harto de los sistemas de contabilidad, ¿ya? ¿Qué página está? Profe, de casualidad, ese PPT que usted está pasando también está en la aplicación, o sea, la página, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cuando usted ingresa a hacer la prueba, ahí está el PDF, ¿ya? Ya, muchas gracias, profesor. Bueno, Se supone que ahora, profesor, empezaría con lugar de presentación y formas de pago. Parece sí, que ahí esa es parte de la hoja 16. aquí está. Es que en la PPT sale como 19. Yo, Claro, sí. yo acá lo tengo como 16 y ustedes también. Bien. Bien, cuando hablamos, ¿cierto? El lugar de presentación y pago, ya es obviamente, ¿cierto? Cuando vamos a pagar ya nuestro impuesto, ¿cierto? Nuestro impuesto, nuestra declaración, ¿cierto? De IVA, ¿ya? Dice que la declaración y el pago de impuestos pueden presentarse y pagarse en el Banco Estado o bancos comerciales, inclusive actualmente en Servipago, ¿ya? Ahora, también, obviamente, considerando esta ley de cero papel, ¿cierto? También se puede hacer el pago por la página de Servicio de Puesto Interno, ¿cierto? A través de un pago electrónico, ¿ya? Donde también, ¿cierto? Se debe declarar este formulario, ¿cierto? 29, ¿ya? Del pago o la declaración de impuesto por Internet, ¿ya? Recomendaciones. Quien pague el impuesto por internet no espere el último día. ¿Por qué? La página siempre se cae. ¿Cierto? Siempre hay problemas con la página y en todo ámbito de postulación, algún subsidio, ¿cierto? Algún tema de Estado, qué sé yo. Siempre la página se cae. Y si usted no paga el impuesto antes del 12, créame que el día 13 ya va a tener alguna multa o algún reajuste. Entonces es recomendable, ¿cierto? No dejar para el último día lo que se puede hacer uno o dos días antes. Considerando aquello. También, ¿cierto? Dice por medio de papel y a través de Internet. Con respecto a la presentación de la declaración a través de Internet, esta es en forma automática, existiendo la posibilidad de declarar en línea o adjuntado un archivo generando por algún software. Los pagos de esto, ¿cierto? Se pueden realizar con línea, con cuenta corriente, ya con tarjeta de crédito, ¿cierto? A través del pago electrónico en línea, el PEL, y también, ¿cierto? A través de un pago electrónico de cuenta, ¿cierto? Cuando yo tengo asociado a mis cuentas, ¿cierto? Del banco, este tipo de pago, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 49 del Código del Trabajo? Dice que para los efectos de pago de gratificaciones, si el servicio de puesto interno, ¿cierto? Determinará en la liquidación del capital propio del empleador invertido en la empresa y calculará el monto de la utilidad líquida que deberá servir de base del pago de gratificaciones, que obviamente corresponde a un 25% de acuerdo a lo que estamos conversando. ¿Ya? Bien, entonces dijimos, ¿cierto? Que yo voy a pagar mi impuesto, ya sobre todo, ¿cierto? El impuesto de IVA, ya, el pago de IVA por internet, ¿cierto? Se puede hacer por internet, no dejar para el último día, pero si yo lo pago por internet, ¿cierto? También tengo que declarar, obviamente, y realizar este formulario, ¿cierto? De pago, ¿ya? Y también, ¿cierto? Se puede hacer presencial, Banco Estado, Serviestado, ¿cierto? O a través, ¿cierto? De una forma presencial, pero antes del día 12, ¿ya? Porque si usted deja para posterior, obviamente va a tener ya algún reajuste, ¿cierto? Del IPC, de alguna multa, en fin, ¿ya? Plazo para la declaración y pago de impuestos. Dice que los plazos de declaración y pago de impuestos son diversos dependiendo de la clase. De la clase de impuestos. Sin embargo, nos refiriéramos al impuesto de la renta de IVA. Ya, los impuestos anuales de la renta deben declarar y pagar en el mes de abril de cada año con respecto al ingreso de percibido y o devengado. Cuando hablamos de devengo, dijimos el otro día, ¿cierto? Hicimos unos ejemplos cuando hablamos de devengo.
¿Cuándo? A ver. Cuando la empresa adquiere compromisos que los puede pagar después, por ejemplo, recibe mercadería con alguna nota de pedido, alguna orden de compra, pero tiene que esperar que recibir el producto y también esperar, por ejemplo, como decía usted el otro día, lo que es municipalidad o cuesta que llegue la liquidez inmediatamente, sino que eso se contrae un compromiso a 30 días, que está pospuesto a esa fecha. Correcto. ¿Alguien más quiere comentar? Gracias, Alejandra. Pamela. No, iba a decir lo mismo que mi compañera, que son compromisos que recibe el cliente, en este caso, ya sea la municipalidad o recibe el producto, se emite la factura, pero está ahí pendiente de pago, o sea, no hay algo que se haya pagado. Claro, muy bien, ¿cierto? Lo dice Pamela y lo dice Alejandra. Cuando hablamos de devengo, ¿cierto? Es cuando yo recibo el bien, ¿ya? O el servicio, pero obviamente no ha sido cancelado, pero sí tengo obviamente, o perdón, pagado, pero no tengo, o sea, no ha sido pagado, pero sí tengo la factura, ¿ya? Y eso está ingresado en el sistema, entonces ya es un compromiso, ya como devengo. Después, ¿cierto? Cuando se hace el pago, ¿cierto? Obviamente ya disminuye de nuestros compromisos financieros, ¿ya? Entonces, Profe, dígame, Evelyn, dígame. Bien, entonces, se entiende, ¿cierto? Que, profe, dígame, ¿sí? lo que pasa es que te estaba diciendo que estoy aquí en el hospital, pero me costó conectarme, ¿ya? Ya. Con respecto al devengo, si usted dice que está la factura y todo para pagarlo, ¿cuánto es más o menos eso no tiene como fecha de caducidad? A ver, no, ¿por qué? Porque obviamente cada institución tiene fecha de pago a sus proveedores, ¿ya? De acuerdo también, ¿cierto? A la caja disponible que tengan, o sea, si no tengo plata, ¿cómo voy a pagar una factura? ¿Me entiende? Ahora, no tiene, o sea, se entiende también, ¿cierto? Que los proveedores trabajan a 30 días, ya, no más que eso, entonces yo dentro de 30 días debiese obviamente pagar esa factura correspondiente que yo tengo en mi sistema de contabilidad como devengo. ¿Ya? Pero el devengo es un proceso contable, ¿ya? No es que venza, no es que tenga un inicio ni un término. O sea, obviamente, empieza, ¿cierto? Cuando yo ingreso la factura, ¿cierto? Al sistema contable, está devengada. Pero obviamente, mientras no tenga plata, ¿cierto? No la voy a pagar. O mientras yo no haga el proceso, ¿cierto? De pago, sigue siendo un devengo, ¿ya? Profe, oh, Perfecto. buenas tardes. Sandra. Eso tiene que ver con cuando, a ver, cuando se emite una factura a 30 o 60 días. Por ejemplo, a ver, usted, supongamos que yo el otro día, ¿cierto? Le hablaba un caso de computadores, parece, sí. Computadores, ¿cierto? De una municipalidad, por ejemplo, ¿cierto? Una municipalidad compra a través del mercado público, ¿cierto? Chile compra. eh, el compromiso que se adquiere ahí es a través, ¿cierto? de una orden de compra, ¿ya? Entonces mi orden de compra, ¿cierto? Quizás es mi compromiso, obviamente financiero, ya que yo tengo o es mi contrato, ¿cierto? Que yo tengo con ese proveedor que se adjudicó esos computadores, ¿ya? Una vez que a mí me llegan los computadores al municipio o a este servicio público, ¿ya? Me llega obviamente con la factura. Yo no voy a pagar de inmediato la factura, ya porque tengo que revisar, ¿cierto? Si es que los computadores están bien, si es que los sistemas están operativos, si es que las licencias están actualizadas, en fin, mil cosas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Obviamente, ¿cierto? Yo tengo que rebajar de mi presupuesto inicial ese compromiso financiero que en algún momento yo lo voy a pagar, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Yo ingreso, ¿cierto? Mi factura, ¿ya? Al sistema y al ingresarla al sistema de la contabilidad, obviamente, pasa a ser un devengo,
¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasa a ser un devengo? Porque es un compromiso financiero que yo aún no he pagado, ¿ya? Cuando yo pague eso, obviamente ya, ¿cierto? Va a estar reflejado dentro del presupuesto de la contabilidad o el presupuesto inicial, ¿cierto? De esta empresa, ¿ya? Pero no tiene, ¿cierto? Una fecha de, de vencimiento. Acá lo que puede pasar, que el proveedor, ¿cierto? Pasado, no sé, 15 días, 20 días, con una recepción conforme, que ya está todo ok, va a empezar a preguntar, ¿y por qué no me han pagado los computadores? ¿Cierto? ¿O por qué no me han pagado la factura? Hola, profe. Hola, Hola, cuéntame. Disculpe, sabe que me metí hace poco a la clase y no entiendo lo que están hablando. Estamos hablando sobre el devengo, que era lo que hablábamos el otro día, ¿ya? ¿Cuándo se aplica el devengo dentro de un proceso contable? ¿O qué es un devengo, por ejemplo? ¿Se acuerda cuando hablamos el otro día sobre devengo? No, profe. hola, yo tengo una duda con respecto a lo que estaba hablando usted, profesor. Karen, ¿ya? En el tema del compromiso, del devengo. Pero en algún momento, antes de, no sé, pues, hacer la orden, la solicitud de los computadores, yo creo que hay una conversación donde hay un compromiso de fecha de pago. Claro, pues, sí, por supuesto. Ya. ¿Pero eso pasa solamente como en el sistema público o pasa también en el sector privado? Es que en el Porque cada sector una... privado, Ujú. en el sector privado, por ejemplo, si usted tiene los recursos de inmediato, por ejemplo, supongamos que en un minimart o en un almacén de barrio usted va a comprar cierto eh, bebida, ¿cierto? A CCU, ¿cierto? Y el camión le lleva obviamente la mercadería, no sé, 50.000 pesos, ¿ya? En bebida. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí obviamente usted tiene que ingresar esa factura en el libro compra-venta, ¿ya? Porque usted obviamente va a pagar de inmediato, va a sacar cierto quizás de caja, va a sacar 50.000 pesos y la va a pagar al proveedor de inmediato, ¿entiende? Claro, Pero usted registra esa factura, obviamente, en el libro de compra. pero como factura, no como un devengo, claramente, porque se paga Claro, de inmediato. Pero correcto. entonces entiendo que el devengo se ve más en el sector público que En el sec- en en el el sector privado. Sí, lo que pasa es que ahí es cuando hablamos, por ejemplo, cuando se lleva la contabilidad a través de los sistemas gubernamentales. De hecho, hace poco Ya. ¿Ya? Gracias, Cuando, profesor. cuando se Profe, llevan, cuando se llevan los sistemas a través o sea, cuando se lleva la contabilidad a través de sistemas de software, ¿cierto? Y sobre todo en las instituciones públicas pasan estos procesos. Ya Ya, pasa a perfecto. ser orden de compra, ¿cierto? Que hay un compromiso, obviamente, que hay un compromiso con un proveedor. Después, ¿cierto? Cuando me llega la factura, porque yo obviamente para pagar esa factura dentro de la administración pública yo tengo que hacer un proceso, un decreto de pago, ¿cierto? Son diferentes acciones. Ya alguien tendrá que hacerse cargo de esa recepción de esos computadores. O sea, no. Además que en la administración pública no o sea, el dinero se ve a través de papeles, o sea, y sistemas, no, yo no saco, no sé, pues 50.000 pesos en efectivo de caja y le pago, ¿cierto? Al proveedor, no, pues, o sea, son otros procesos internos, Claro, ¿cierto? De la administración pública, de la contabilidad, ¿cierto? Que tienen que ajustarse a las normativas, ¿ya? Recordemos que las empresas, o sea, las instituciones públicas, la contabilidad es fiscalizada, ¿cierto? Y supervisada, controlada, observada también por la Contraloría General de la República. Entonces, la Contraloría General de la República, ¿cierto? Es el organismo estatal que obviamente fiscaliza estos procedimientos en los municipios y ellos son, ¿cierto?, los que sacan las normativas vigentes para una correcta contabilidad. ¿Ya? profe, el devengo era como un Profe, compromiso. Lo que pasa es que el devengo es un compromiso, ¿ya? Obviamente que aún no ha sido pagado, pero sí, obviamente la empresa tiene ese compromiso que en algún momento lo tiene que pagar.
Profe, Paula, bueno, yo que no entiendo muchos términos contables, para verlo como de una manera más coloquial y yo como usuaria, yo siento que el devengo es un crédito, porque es como cuando yo saco un producto de una tienda, no sé, por ejemplo, una zapatilla. Yo recibo la boleta por esa zapatilla, yo recibo el producto, pero yo lo saco a crédito porque lo pago al mes siguiente. Yo lo relaciono como con eso, algo porque cotidiano, es como lo mismo que usted me está explicando, pero yo lo siento así, que es como una especie como de crédito, para algo, entenderlo como más coloquial. algo cotidiano, sí, por supuesto, porque usted es cierto, hizo un compromiso con esa institución y lo va a pagar obviamente posterior. Ujú, O sea, algo así como cotidiano dentro del día o de la vida personal de uno también. Pero ujú, obviamente el devengo se utiliza más en la administración pública dentro, ¿cierto?, de estos sistemas que se lleva la contabilidad. Pero igual, o sea, se pueden relacionar su ejemplo, pero como obviamente, para poder entenderlo. correcto, correcto, sí. Ujú, Bien. sí, ya. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta con el devengo? Profe, Yo, profe, no entendí qué significa. eh, profe, le voy a hacer la pregunta y ahí le explica, para que también pueda entender un poquito más. Lo que pasa es que yo, yo tengo entendido que hay diferentes tipos de devengo. Ya. Y en este caso estamos hablando del devengo de un compromiso de los sistemas públicos Contable, claro, o contable. contables públicos. Porque, Correcto. ya, ese era mi... Gracias. Sí, sí. Acá, ¿cierto? No estamos enfocando en el devengo, ¿cierto? De la parte contable dentro del sector municipal. ¿Ya? Tiare, ¿qué es lo que ustedes no logran entender? ¿Qué significa devengo, profe? Ya. El devengo pasa a ser un compromiso que yo tengo con una empresa, ¿ya? Por la adquisición de un bien o un producto, ¿ya? Un bien, un producto o un servicio, ¿ya? Que yo tengo ese compromiso con ese proveedor, ¿ya? Que en cualquier momento yo voy a pagar ese compromiso, ¿ya? Ejemplo, lo que yo les decía, de una municipalidad, ¿cierto? Que compra computadores, ¿ya? Hizo la orden de compra a través del sistema de mercado público, ¿cierto? O Chile Compra. eh, y me llegan a mí los computadores a esta institución pública. Yo recibo los computadores, ¿ya? Y me llega la factura, no sé, por 10 millones de pesos. Al ingresar la factura al sistema de contabilidad gubernamental, que es fiscalizado, ¿cierto?, por la Contraloría General de la República, quien, ¿cierto?, tiene que velar por la administración correcta de los recursos del Estado. Esta, ¿cierto? Cuando yo ingreso la factura al sistema contable, pasa a ser un devengo. ¿Y por qué un devengo? Porque yo tengo ese compromiso con ese proveedor, ¿cierto? Que en algún momento yo voy a pagar esa factura a ese proveedor. Quizás puedan ser 10 días posterior, al mes, ¿cierto? Pero en algún momento yo tengo que pagar. Cuando pasa, ¿cierto? Cuando yo voy a pagar esa factura, obviamente se tiene que rebajar ya de inmediato de mi presupuesto inicial, ¿cierto? Para ese tipo de compras, que son los computadores, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo no ingreso esa factura en el tiempo correcto? Obviamente a mí se me va a arrojar un saldo que no es real dentro de la contabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente para mi sistema, si yo no ingreso esa factura como devengo, me van a arrojar esos 10 millones de pesos como disponible para la empresa o para la institución, ¿ya? Ahora, el devengo principalmente nosotros lo estamos enfocando dentro del sector público, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la empresa privada, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo le hablaba de un Minimar, ya yo compré, no sé, producto de la CCU, ¿cierto?
La CSU, ¿cierto? Va a través de su canal de distribución de productos, ¿cierto? Va a llegar al negocio, va a llegar, ¿cierto? Al local, ¿y qué va a hacer ahí? Va a, obviamente, entregar que si quizás las bebidas, los jugos, en fin, y yo de inmediato, ¿cierto? Saco plata de caja o de acuerdo, ¿cierto? A la disponibilidad financiera que tenga y le pago. ¿Dónde se registra eso, ¿cierto? En el libro de compra-venta, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Se registran todas las acciones, ¿cierto? O transacciones en un día, ¿cierto? De acuerdo a la fecha de cada uno de estos documentos, ¿cierto? Que es la factura, ¿ya? Bien, obligaciones del contribuyente, artículo 66 al artículo 69 del Código Tributario. Se entiende que la inscripción del rol único tributario dice que todas las personas naturales y jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica que en razón de la actividad que pretenden desarrollar pueden causar impuestos deben estar inscritas en el rol único tributario, ya con su RUT correspondiente. Ya dijimos, ¿cierto?, que obviamente cuando hablamos de las empresas naturales, ¿cierto? Y jurídica también, ¿cierto? Tienen que tener un rol único tributario, ya un RUT, ¿ya? Que mantiene como registro el servicio de impuesto interno, ya a través, ¿cierto? De, obviamente, el giro comercial que yo quiera darle, ¿cierto? O que voy a tener para mi empresa, ¿ya? Recordemos también que ya lo hemos dicho, pero que cuando yo compro algún bien, ya tiene que estar relacionado, ¿cierto?, con el giro de mi institución, ya cuando no, nos decían que muchas empresas, ¿cierto?, van a comprar, qué sé yo, en el comercio y dicen, no, es que esto lo quiero con factura, pero a veces, ¿cierto?, ese bien o ese servicio, ¿cierto?, no tiene ninguna relación con el giro de esa empresa. También señala que solo las personas jurídicas obtendrán un número de RUT de parte del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Puesto que las personas naturales ya poseen un número de carnet de identidad. Y este, ¿cierto?, pasará también a ser su RUT frente al Servicio de Impuesto Interno. ¿Cierto? Lo que hablamos cuando hacíamos estas diferencias, ¿cierto?, entre las empresas con personas naturales, ¿cierto? Y personas jurídicas, ¿cierto? Dijimos que la persona natural obviamente es una persona, ¿cierto? Que es dueña de su propia empresa. Las jurídicas, ¿cierto? Son más de uno porque son varios socios, ¿ya? Cuando son varios socios, ¿cierto? Tienen que obviamente hacer bueno, todos tienen que inscribirse bajo el servicio de impuesto interno, pero con esta diferencia. Bueno, y dentro de eso, ¿cierto? También podemos hablar de la iniciación de actividades, ¿cierto? Dice que las personas que inicien negocios o labores susceptibles de producir rentas grabadas con impuestos deberán presentar ante el Servicio de Impuesto Interno una declaración jurada. Obviamente, muchas veces esta declaración jurada ya pasa por el notaría, ya, o también, ¿cierto? Puede ser una declaración simple, pero por lo general siempre son instrumentos que obviamente eh, pasan a ser ciertos documentos legales para obviamente hacer algún trámite dentro del servicio de impuesto interno, ¿ya? Todo esto, ¿cierto? Dentro de 2 meses siguientes a la fecha en que comiencen sus actividades. Cuando Cuando hablamos de la iniciación de actividades, por ejemplo, para todo tipo de organización, ¿ya? O constitución de una empresa, ya sea como persona natural o como persona jurídica, ¿cierto? Tiene que también cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Porque cuando hablamos de impuestos, ¿cierto? Y acá nosotros pues, estábamos viendo, por ejemplo, la fecha de pago principalmente del impuesto de IVA, pero también recordemos que hay otro tipo de impuestos, ¿ya? Los impuestos municipales. Por ejemplo, ¿cuál sería un impuesto municipal? Pago La de la patente, basura. la patente La municipal. patente,
La patente municipal, ¿cierto? También ese es un impuesto, ¿ya? Que yo, ¿cierto? Quizás lo pague obviamente dentro del giro de la empresa, ¿cierto? El tipo de empresa, hay diferentes también fechas, ¿ya? Pero también eso pasa a ser un impuesto, ¿ya? La patente municipal, de acuerdo, ¿cierto? Al giro, ¿ya? También, bueno, hay otros impuestos más, por ejemplo, el impuesto al tabaco, el impuesto al alcohol, ¿cierto? Por ejemplo, también el impuesto cuando otro día veíamos, ¿cierto? De las aduaneras, entonces hay diferentes tipos de impuestos, obviamente, que están legalizados, ¿cierto? Bajo el Código Tributario, ¿cierto? Y en fin. Bueno, la solicitud de verificación de actividad y domicilio. Dice, este trámite es obligatorio solo para las personas que tengan que solicitar timbraje de facturas, ¿ya? Estas deben comprobar ante el Servicio Postal Interno la actividad que está declarando en posible realizar en el domicilio informando si existe, ya, no sé quién acá tiene una ferretería, Macarena parece, o, ¿o no? No, profe, yo trabajo de cajera en la ferretería. Ah, ya. Ya. Alejandra parece que era. No me acuerdo quién. Bueno, alguien cierto otro día mencionó que obviamente también está este sistema cierto de poder timbrar obviamente las facturas ya o las boletas cierto que son documentos sin duda que tienen que autorizar el servicio de puesto interno y también cierto para verificar el domicilio se tiene que realizar esta solicitud. Solicitud de timbraje de documentos y libros contables, ¿cierto? Dijimos que estos documentos, ¿cierto? Se tienen que obviamente ser realizados de acuerdo a la normativa tributaria, ¿cierto? Y según los requerimientos del Servicio de Puesto Interno. Dice que los documentos a utilizar en las distintas operaciones de la empresa y los libros contables que están obligados a llevar para que adquieran validez legal, tributaria, ¿cierto? Deben estar timbrados por el Servicio de Puesto Interno. Ahora, ¿qué pasa si yo obviamente no voy a hacer un timbraje de estos documentos cuando a mí me fiscalicen ya desde el Servicio de Puesto Interno, ¿cierto? Me pueden obviamente cursar hasta una multa, ¿ya? Por no, obviamente, regirme por la normativa legal. Llevar la contabilidad. Dice que esta obligación Esta obligación, ¿cierto?, tiene por objetivo facilitar la información y a consecuencia de ello la fiscalización del cumplimiento de la ley tributaria. El artículo 17 del Código Tributario dice que establece que los libros de contabilidad y la documentación sustentadora deberán conservarse a disposición del Servicio de Puesto Interno, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente el Servicio de Puesto Interno puede en cualquier momento fiscalizar la contabilidad, ¿ya? Uno quizás puede tener sus libros de compra-venta al día, ¿cierto? Sus boletas timbradas, ¿ya? Pero también te va a solicitar, ¿cierto? Las facturas que están declaradas, ¿cierto? Dentro de ese libro de compra y venta, ¿ya? Cuando, por ejemplo, revise obviamente el libro de remuneraciones, ya también te va a revisar, ¿cierto? Si es que obviamente las remuneraciones, ¿cierto? Cuadran nuevamente con lo que está declarado. ¿Por qué? Y ahí es cuando yo el otro día le hablaba, ¿cierto? Que muchas empresas mini, pequeñas, ¿cierto? Diferentes negocios, en fin, comercio, etcétera. No, cuando yo adquiero un producto, quizás no me da una boleta, pero sí, obviamente yo hago una sumatoria y saco un promedio de ventas al día, ¿cierto? Ventas menores y hago una boleta general. Quizás, ¿cierto? No refleja el total de las ventas menores y eso obviamente pasa para no, obviamente, pagar el impuesto que corresponde o hacer, ¿cierto? Esta declaración de impuestos como corresponde. Entonces, ahí también el servicio de puesto interno, ¿cierto? Juega un rol fundamental, ¿ya? ¿Por qué? Porque digo, oye, ¿sabes que la factura, no sé, un restaurante, compré
un refrigerador y compré una cocina, me salió un millón de pesos, ¿sabes qué? Le voy a colocar menos. El servicio de puesto interno puede revisar, ya dice, oye, pásame su libro de compra y venta, principalmente, ¿cierto? Para ver ítem de compra, y diga, bueno, aquí usted tiene declarar la factura 20, a ver, quiero ver la factura 20, no, sabes que aquí dice 2 millones y aquí dice 1 millón, ¿ya? Entonces, el servicio de puesto interno tiene esa facultad de revisar la contabilidad, ¿ya? También dice que mientras se encuentren vigentes los plazos de pre- prescripción. Esta misma norma establece que la obligación no es solo de llevar la contabilidad, sino que también debe ser fidedigna, ¿cierto? Dijimos que cuando hablamos de una contabilidad fidedigna debe ser transparente, ¿cierto? Con transacciones, obviamente, dentro del periodo, ¿cierto? Dentro de la información, obviamente, que se tiene que declarar, ¿cierto? Se tiene que informar ya lo más detalladamente posible. Bien. Informes financieros, ¿cierto? A través de el aviso de notificación y actualización de información tributaria. Dice que las personas naturales o jurídicas, ¿cierto? Al iniciar actividades entregan una serie de información al servicio de puesto interno. Por ejemplo, razón social, domicilio, actividades, capital, socio, representante legal. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre socio y representante legal en una empresa? Que el representante legal ante el servicio puesto interno es el que tiene que hacer todos los trámites con el servicio. El ¿Ya? socio no tiene facultades para hacer esos trámites. Claro. Bien, Pamela, ¿cierto? El representante legal, ¿cierto? Es obviamente que, como dice Pamela, es el encargado de hacer todas las acciones, ¿cierto? De la empresa, ¿ya? Hacer todos los procesos, ¿cierto? Es el que obviamente está en diferentes instituciones como que puede hacer acciones, ¿cierto? Y procedimientos de esta misma. Y los socios, ¿cierto? Son todos aquellos que conforman esta empresa, ¿cierto? Que obviamente en su inicio colocaron un capital, obviamente, pero quizás obviamente no tienen la misma participación no sé, en toma de decisiones o representación de la empresa misma, ¿ya? Si durante la existencia de la empresa realiza algún cambio de dicha información, como por ejemplo el cambio de razón social de domicilio, estará obligada a dar aviso al servicio de puesto interno de dicha situación en un plazo máximo de 15 días hábiles. ¿Cuándo consideramos días hábiles? Días hábiles. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Bien, A ver, ¿cierto? profesor, ¿Cómo? Profesor, el Evelyn. lunes a viernes sin contar feriados o fines de semana. Claro, cuando es feriado, ¿cierto? Por ejemplo, el próximo martes no se considera, ¿cierto? Como día hábil. claro. Profesor, una consulta, mire, no sé si yo me perdí o no entendí, de con respecto al tema del libro de compra y venta para timbrar, pero la gente que lo hace todo electrónico, ¿cómo es ese tema del libro de compra y venta? ¿Está en alguna parte? ¿Cómo es en ese sentido? Cuando hace el timbraje, dice usted. Sí, el timbraje de boleta, libro de compra y venta. Lo que pasa es que eso se hace a través bueno, hay dos formas. Llevar, ¿cierto? Todos los documentos al servicio de puerto interno para que obviamente puedan timbrar, o bien, ¿cierto? Se hace a través de la página, pero, ¿cierto? Al realizarlo a través de la página, principalmente tiene que tener obviamente claves, ¿cierto? Para ingresar y también ciertos documentos que obviamente son certificados que exige el servicio de puerto interno para hacer el timbraje de boleta y Yo, libros. yo lo tengo así, profesor, es online y a mí me otorga folio. Claro, Son números finalmente que cada ¿Y vez eso, que y eso aparece una compra usted lo registra en la página de servicio puesto interno? sí, se registran automáticamente Ah, y sí, te lo otorga el servicio. ya. sí. Ya comprendo. Ahora ya Es me que- quedó claro. Van entonces en línea, como va por el RUT, entonces van generando en línea el libro de compra y venta.
Sí, pero igual uno lo tiene que estar revisando porque a veces, como decía el profesor, a mí me pueden otorgar, yo hice una compra la semana que pasó de un traje de baño y me emitieron facturas y yo tengo giro de cabaña y como que nada que ver Ah, no ahí, no coinciden. corresponde. Eso quiere Ya. decir que yo tendría que pagar por hacer mi declaración de IVA solo por el traje de baño, pero no corresponde, entonces yo tengo que estar revisando mi libro de compra-venta y poner ahí no incluir, sacarlo porque no corresponde, no es del giro de lo que yo hago. Ah, y ahora entendí, ahora me quedó claro. Porque no, yo decía, ¿y cómo, si son electrónicos, cómo va a ser eso, el tema de las boletas? Entonces eso va automáticamente. Mm. Claro, es que todo se hace a través de la página de Servicio Puesto Interno, Sí, que el es otro el... día me ingresé a la página de Servicio Puesto Interno y salía libro de compra y venta. Sí. Entonces, Sí. y ahí yo decía, ¿cómo uno tiene que irla registrando? Pero ahora, como dijo la compañera, de que ya lo tiene, se va automáticamente cuando se compra y vende con el RUT. Claro, porque Profe, usted tiene un root asociado obviamente a esa empresa. Claro, ya. Ahora me quedó claro. Muchas gracias. Gracias, compañera Alejandra. Ah, profesor, Cuénteme. una consulta, no le entendí bien lo que dijo la compañera Pamela de lo que hacía con la factura que tenía que declarar. No le entendí bien eso. ¿Pamela o Alejandra? Pamela. Y que Pamela nos comentaba sobre la diferencia entre entre los socios y el representante legal de la empresa. No, sí, eso, pero que compró un traje de baño y tuvo que sacarlo Ah, de la Alejandra. La factura, eso. compañera Alejandra. Ah, Alejandra nos comentaba eso. pensé que era la compañera Pamela. Ya, Alejandra, cuente qué pasó con ese traje de baño que compró. Lo que pasa es, como yo soy persona natural, yo tengo giro de cabaña. Entonces, cada vez que yo me emiten una boleta, yo compro por lo general con factura para poder rebajar el IVA de las compras, de las ventas, perdón. Entonces, cada vez que yo tengo un servicio de cabañas, entonces yo a mis clientes le tengo que otorgar una boleta por lo que yo presto, ¿cierto? Que eso es el servicio de alojamiento. A la vez, cuando yo compro, debo comprar con factura, pero no, como decía el profe el otro día, no todo yo puedo comprar con factura, porque no está asociado a mi giro. Entonces, como yo compré un traje de baño, no tiene nada que ver con el giro que yo tengo, que es cabaña. Entonces, ¿qué debo hacer yo en ese caso? Me debo meter porque como yo tengo todo online a través del servicio de la página de impuestos internos, me debo meter a mi libro de compra-venta e ir donde dice el tema de la compra y yo debo sacarlos. Te da la opción al servicio, no incluir. Tienes un plazo como de 10 días desde emitida la factura para poder sacarlo, para poder corroborar que lo que yo estoy comprando si corresponde o no al giro. Misma cosa cuando son activos fijos. Ah, ya, ahora entendí mejor. Por Pero yo ejemplo, lo puedo hacer directamente, no es necesario o ustedes mismos, cualquiera de los que tenga inicio de actividades, se puede meter a la página y ver todo ese tema, si al final es bien amigable la página, no es que sea como para expertos. Yo de a poco he Eh, ido aprendiendo, no lo y hacía antes. por ejemplo, con el traje de baño usted tiene que declarar que sí corresponde a lo que Es que no surgido, ¿o no? corresponde, no no porque yo tengo giro corresponde. de cabaña. ¿Para Ah, ya. qué? ¿Por qué puedo usar un traje de baño en la cabaña? No corresponde, no. Entonces lo facturó nomás y después lo va a sacar. Claro, ahora me metí a la página hoy día y lo tuve que sacar porque de repente me di cuenta cuando lo fui a retirar que venía con factura y no corresponde. Ah, pero lo hizo sin querer. Es que la otra persona me emitió factura, ¿me entiendes? Ya. Porque como la otra persona, como ella tiene inicio de actividades y yo también, probablemente a ella inmediatamente le apareció Alejandra Vergara, Giro y bla, 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 todo lo Ah, que ya. dice, pero no corresponde que ella me emita una factura, pero como ella no sabe, yo puedo también regularizar eso y es lo que debo hacer, porque si no después yo tengo que declarar mi IVA.
y no tengo por qué hacerlo porque no corresponde. Y en Ah, una ya de ahora esas te me entendí. revisa el Servicio de Impuestos Internos y también ahí empiezan a pedir información. Claro. Ahora, por ejemplo, para que quede claro también esto, gracias Alejandro. Si Alejandra dice, yo tengo cabañas, ¿cierto? Quizás sus cabañas sean equipadas, ¿cierto? Con todo. Supongamos que Alejandra va a hacer otra cabaña, va a construir una segunda, tercera o cuarta cabaña, ¿cierto? Y le tiene que comprar activos, ¿cierto? Tiene que comprar refrigerador, cocinilla, cama. Cuando ella compre el refrigerador para la cabaña, pasa, ¿cierto? Como una compra de acuerdo al giro de su empresa, ¿ya? Porque el giro es cabaña, entonces va a implementar su cabaña, ¿cierto? Con activos, ¿ya? Ahora, si Alejandra comprara un refrigerador para su casa, no corresponde que lo declare en el libro de compras a través del giro de su empresa. ¿Se entiende? Se entiende, pero igual se hace. Claro, pero no, Todo se no puede que- Sí, o hacer. sea, políticamente correcto, claro, sí, se entiende. claro, pero Pero, ustedes profe, tienen tengo una duda ahí si es, no sé, pues cabaña, yo me amplío más. Ya tengo cabaña, pero típico que el veraneante se le puede caer una toalla, se le puede caer el traje de baño y yo quiero agregar esos productos y tenerlos al servicio del cliente. ¿Tendría que cambiar yo la razón social, el giro. el giro, Ampliar, perdón, y otros? ampliar el giro. Ampliar giro. Y eso Sí, se puede. sí, eso se puede hacer. Ya. Eso se puede hacer, ¿ya? Pero tiene que estar todo bien, o sea, tiene que estar legal. Por ejemplo, a nosotros nos pasó una vez que había un proveedor cuyo giro era movilización y el proveedor nos facturó alimentos. Entonces, ¿corresponde o no corresponde? Pues. ¿Por qué? Porque obviamente su giro dice traslado, qué sé yo, o temas de vehículo. ¿Qué tiene que ver un proveedor que de pronto entregó un servicio de comida? No corresponde. O sea, quizás lo puede hacer, quizás se amplió, quizás tenga las condiciones, ¿cierto? Obviamente, se ajustó a la normativa, en fin, pero tiene que ampliar el giro, ¿ya? Porque las compras tienen que estar obviamente ajustada al giro al cual yo estoy obviamente obligado a dar respuesta de acuerdo a los insumos, ¿ya? Entonces, se logra entender esto de las compras que yo debo hacer a través de IVA, por ejemplo, el caso de la cabaña, ¿cierto? Cuando yo compro los activos, ¿ya? O los insumos para implementar la cabaña, ¿ya? Si yo lo voy a hacer, si yo voy a ocupar esos activos como uso personal, ¿cierto? Mío, obviamente yo no puedo comprarlos por... Ahora, también puede ser, supongamos que Alejandra, ¿cierto? Va a implementar aún más y también va a dar un servicio de alimentación. La alimentación y los insumos y los productos que compre, obviamente, para ese caso específico, ¿ya? También tienen que declararlo a través del libro de compra. Diferente es que, por ejemplo, entre enero, a ver, entre octubre y noviembre no tenga movimiento, ¿ya? Ninguna venta, nada, obviamente, y declara comida, bueno, uno dice, ¿a quién atendió? Obviamente, también, como dice alguien por ahí, una de sus compañeras, se hace. Bueno, pero no nos quedemos con esto, o sea, quedémonos, ¿cierto?, con lo que se debe hacer, ¿ya? Si lo hacen otra empresa en otros países, bien, en Chile eso no se hace. Una consulta, retomando lo de la compañera Alejandra, en este caso lo del traje de baño. Si ella no lo saca de su libro de compra y venta, ¿qué pasa con eso? ¿Cobran alguna multa al Servicio de Impuesto Interno? El Servicio de Puerto Interno va a empezar a pedir reporte, por qué lo hizo, cómo lo hizo, y quizás puede salir, quizás también le puede sacar hasta una multa. Gracias, profesor. Sí, o sea, quizás pase una vez, no pasó nada, pero quizás en 2 años más venga un fiscalizador a revisar mi contabilidad. Hay un traje de baño aquí, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo? No, entonces va a empezar a pedir, ¿cierto? Y quizás saque una multa, ¿ya? Bien,
Eh, Que estoy de nuevo, que me tuve que desconectar porque me había bajado del bus. ¿Ya? Bien. Aviso de término de giro. Dice que las personas naturales o jurídicas que hayan iniciado actividades que deseen poner término por decisión propia. Ya no quiero trabajar más, me aburrí, me cansé, quiero ahora vivir mi vida, tengo mucha plata, me voy. Voy a cerrar giro. Dice que deberán dar aviso al Servicio de Puerto Interno de dicha situación dentro de los meses siguientes cuando el contribuyente no cumpla con las obligaciones tributarias, es decir, tener todo el día, impuesto al día, declaraciones al día, ¿cierto? ¿Ya? Temas previsionales también con los trabajadores, tiene que estar todo netamente, ¿cierto? Ok, ¿ya? En caso que no cumpla estas obligaciones para dar término, ¿cierto?, al giro, puede obviamente ser sometido a infracciones y sanciones, al igual que al no cumplimiento de parte de los contadores y funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Estas infracciones y sanciones se encuentran contenidas en el Código Tributario, ¿ya? Dijimos, ¿cierto?, que algunas sanciones pudiese ser también, ¿cierto?, hasta la cárcel, ¿ya? Entonces, no es llegar y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar más. No, me aburrí. No voy más a la empresa. Bueno, hay que ser como corresponde, ¿cierto? Dar término al giro de aquello. Bien, vamos a hacer el break porque después viene infracciones y sanciones y apremios, ¿ya? Y son bastante párrafos, así que para que no nos quede inconcluso, vamos a ir al break y volvemos a las 8. Son las 5 para las 8, a las 8:10, ¿ya? Y retomamos. Bien, Ok. Ya, Ok. profe. Ya, profe. Ya, profesor, muchas gracias. bueno.
Bien, retomamos. Sí, estoy lista. Ya, profesor. Presente. Bueno, Sí, profe, aquí estoy. bien. Sanciones, perdón, sí, sanciones, infracciones y apremios. ¿Ya? Deme un momentito, por favor. Bien. Dice que el Código Tributario en su libro segundo contiene el Estatuto General aplicable a la represión y a las conductas ilícitas contraídas a las obligaciones tributarias, estableciendo las conductas que sean susceptibles de una sanción y el castigo o pena que merece. Tales penas serán impuestas en definitiva por el servicio conforme a los procedimientos establecidos en el título cuarto del libro tercero o por la justicia ordinaria. ¿Ya? Esto quiere decir, obviamente, ante alguna sanción, ante alguna infracción, obviamente, más allá de lo que haga, ¿cierto? El Servicio de Impuesto Interno, de fiscalizar, ¿cierto? Más allá, ¿cierto? De lo que haga, obviamente, que los procedimientos se ajusten a las normativas contables, ¿cierto? Al Código de Comercio, a la ley de renta, ¿ya? Y si hay infracciones graves, ¿ya? Porque también hay, no sé, por ejemplo, se me perdió una boleta, ¿ya? Bueno, habrá que, ¿cierto? Buscar alguna forma para recuperar esa boleta, quizás tengo la copia, ¿cierto? Se puede hacer una copia legal, ¿cierto? Ante notario. Pero como también hay situaciones complejas, ya de malversación de fondos públicos, ¿cierto? Un hurto, robo, en fin. Ahí es cuando obviamente no pasan a ser infracciones, ¿cierto? Pasan a ser ya penas, condenas, ya. Eh, Sanciones graves, 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 graves. O sea, no sé, pensemos en el caso de del refrigerador que decíamos de la cabaña. Ya tengo 4 cabañas y dentro de mi declaración de compra del libro compra-venta aparecen 20 refrigeradores. Bueno, ¿y qué pasó? Quizás, cierto, le compré a todo. Quizás también ese hecho no sea grave, pero sí tiene una consecuencia futuro, ¿cierto? De alguna multa, de alguna infracción. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos dentro de estos aspectos, ¿cierto? De legales, uno quizás dice, no, es que no me van a fiscalizar. ¿Quién va a fiscalizar la contabilidad? ¿Ya? ¿Quién va a fiscalizar, obviamente, mis acciones que yo estoy realizando? Créanme que sí, créanme que sí en algún momento fiscaliza, ¿ya? En algún momento, ¿cierto? Llega, obviamente, el funcionario de Servicio de Puesto Interno, ¿cierto? A fiscalizar, ¿ya? Y también esto pasa mucho cuando no pagamos, por ejemplo, la patente comercial, ¿ya? No sé, obviamente, quienes tienen pyme, obviamente, su empresa, cuando ya pasa la fecha de pago del impuesto, ¿cierto? De las patentes comerciales, pasan unos días y, ¿cierto? Empiezan a fiscalizar y hay muchos locales, ¿cierto? Que no pagan simplemente su patente, ¿ya? O ustedes, ¿cierto? También cuando uno paga la patente del vehículo, ¿cierto? El permiso de circulación, ¿ya? Pasan unos 3 4 días, ¿cierto? Y empiezan a fiscalizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la naturaleza, quizás, de las empresas, obviamente, mientras no nos fiscalizan, mientras no nos saquen una multa, quizás a veces no nos hacemos cargo de nuestras obligaciones, ¿ya? Y nuestro compromiso. Y esto también perjudica, obviamente, las acciones, los procedimientos de una empresa en todo ámbito.
Yo creo que muchas empresas se toman como a lo ligero y no algo cierto tan responsable el tema de la contabilidad. Pero la contabilidad es tan importante que cualquier otro proceso dentro de la empresa, ¿ya? Y quizá a veces dice, ¿y por qué nuestros números siempre son rojos? Bueno, porque no llevamos, ¿cierto?, una contabilidad como corresponde, ¿cierto? Nuestras acciones mm, o nuestros procedimientos, ¿cierto?, nos están llevando de la mejor forma. Entonces, ante este ítem, ¿cierto?, de las infracciones, sanciones y apremios, cuando ya obviamente se ha conversado, se ha supervisado, se ha orientado también, ¿cierto?, a la empresa o simplemente, ¿cierto?, hay una infracción grave, ya, grave de la empresa. Entonces también se puede señalar, ¿cierto?, que el objetivo básico que se persigue con la descripción y castigo de estas conductas establecidas en el artículo 97 del Código Tributario es de proteger el patrimonio fiscal, ¿ya? Asegurando la adecuada y normal recaudación de los tributos de los cuales el fisco tiene derecho y protege a la vez la función o potestad tributaria que deriva de la función pública económica que desarrolla el Estado. Vamos a ver el código tributario, ¿ya? ¿Qué dice en su artículo 97? ¿Ya? Ustedes también ahí lo pueden buscar, código tributario. Código tributario, ley de Chile. A ver, ¿qué dice este artículo? Código tributario. Código tributario. Profe, ¿qué artículo era? Disculpe. 97. ¿Alguien lo pudo encontrar? Yo, profe, Ya, ¿qué dice? A ver. dice, los que compren y vendan fajas de control de impuestos de entradas a espectáculos públicos en forma ilícita serán sancionados con multa de una a 10 unidades tributarias anuales y con presidio menor en su grado medio. Ya. A ver, léame por favor otra vez léame otra vez diario, a ver. Más despacio. Dice, los que compren y vendan fajas de control de impuestos o entradas a espectáculos públicos en forma ilícita serán sancionados con multa de una a 10 unidades tributarias anuales y con presidio menor a su grado medio. Ya, ¿cierto? Gracias, Thierry. Bueno, ahí no pueden, ¿cierto?, señalar Nada, profe. que obviamente cuando nosotros, a ver, el comercio ambulante no paga impuestos, ¿cierto? Quizás es mucho más económico el adquirir un bien, ¿cierto?, de la calle, del comercio, ¿cierto?, ambulante, porque obviamente no sé si ustedes, por ejemplo, han visto las noticias en Santiago, bueno, en cualquier parte de Chile en todo caso pasa, que hay locales, ¿cierto?, establecidos y que cumplen la ley, ¿cierto?, pagan su impuesto, en fin, pero en la calle, obviamente, hay un comercio ambulante que vende lo mismo que venden las tiendas, a un precio más económico. ¿Qué hace el chileno? ¿Dónde va a comprar? Compramos la calle, En la calle. Claro, en la parte más En la económica. calle. compramos la calle, ¿cierto? Obviamente, y el contribuyente, el dueño de esa pyme que dice, bueno, y yo no vendo nada, y esto es ilegal, ¿cierto? Obviamente es ilegal, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente no se paga impuesto, quizás
¿Cuál es el origen también de esos bienes que están en la calle? No sabemos. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno compra cosas en la calle, ¿ya? Porque uno, hoy ya, no sé, pagué 5.000 pesos, 10.000 pesos, ¿cierto? Y voy 2 cuadras más allá y me van a fiscalizar. ¿Y uno qué va a decir? ¿Qué diría el chileno? No, es que compré porque esto, otro, pero eso puede ser algo grave, porque no sabemos el origen de esos productos, ¿cierto? Quizás esa persona minuto antes entró a una tienda y sacó ilegalmente su producto y después lo está vendiendo en la calle. Entonces, es complejo el tema, ¿ya? Y por algo, ¿cierto? Están estas infracciones. Y muy bien, ¿cierto? Lo leía Tiaren, ¿cierto? En su artículo 97 del Código Tributario. O sea, cuando yo puedo comprobar ya que hay algo ilícito, ¿cierto? Hay algo, obviamente, que alguna infracción, yo puedo aplicar, obviamente, una multa, quizás, ¿cierto? Un hecho mayor, ¿cierto? Que tenga que intervenir, por ejemplo, la fiscalía, ¿cierto? El tema de la ley de orden público. Y a veces por comprar, no sé, algo más económico dentro del comercio, obviamente no regular, me va a salir más cara la multa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces uno comete ese error. Sí, 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 también obviamente hay que ser chileno y a veces hacemos esas acciones, ¿ya? Pero eso es lo que no corresponde. Bien, infracciones tributarias. ¿Ven la pantalla, cierto? Porque a mí se me perdieron de acá, no sé dónde están. Sí, profe, sí la Ya, vemos. ya. Infracciones tributarias. Dice que el artículo 97 del Código Tributario se encuentra enumerados 26 tipos de infracciones. ¿Ya? 26 tipos de infracciones. Eh, y que podrían ser cometidas por los contribuyentes y cada una de ellas estipula la sanción correspondiente. Estas de origen básicamente porque los contribuyentes no cumplen las obligaciones tributarias como por ejemplo el pago de impuestos. Ejemplo, a ver, vamos a leer una por ejemplo, en el artículo 97, en su inciso, a ver, por ejemplo, el 9 dice que el ejercicio artículo 97, inciso 9, dice que el ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria con multa de 30% de una unidad tributaria anual o 5 unidades tributarias anuales y con presidio o relegación menor en un grado medio y además con el comiso de productos e instalaciones de fabricación y enseres respectivos. Pasa mucho igual, ¿cierto? No los veo, ahora sí los veo. Pasa mucho, obviamente, uno cuando dice, no sé, ¿cierto? Cuando fiscalizan en el comercio, obviamente, no regular, ¿cierto? El comercio clandestino, cuando uno ve las noticias, bueno, los que ven, porque ya uno ve más que nada en redes, dice, oh, pobrecito, le quitaron toda la mercadería a la señora, botaron toda la mercadería. Bueno, porque es legal. No sé, por ejemplo, en Santiago, ¿qué se da más? Por ejemplo, cuando en cada una de la esquina, ¿cierto? Principalmente en Estación Central, qué sé yo, ahí en May, cuando está los carros de comida, a veces llenos, ¿cierto? Los carros de comida. Porque es comercio ilegal, po, ¿cierto? Eso obviamente tampoco está, no está regulado, ¿cierto? Por la Seremi de Salud. ¿Cierto? Quizás cuáles son los ingredientes de esa comida. No quiero decir que sea mala, ¿ya? El chileno va a encontrar todo rico. Algunos comprarán, otros no, ¿ya? Pero ¿qué quiero llegar con esto? Que obviamente todo eso es ilegal, ¿ya? Si ahora ese comercio, obviamente,
tuviese alguna patente municipal, ¿cierto? Que autorice y que tenga las condiciones, fantástico. O sea, no tienes por qué obviamente tener miedo en realizar estas acciones. Pero si es ilegal, cuidado, porque, o por ejemplo, no sé, pero es como chistoso al final. Uno anda por el centro, bueno, yo no vivo en Santiago, pero sí obviamente vivo acá en el sur y que igual pasa a veces en Temuco, en Concepción, en Los Ángeles. No sé si te han visto, pero como que la gente cuando andan fiscalizando toman sus cosas y arrancan con sus bolsas y andan por todas partes y chocan a la gente y para allá y para acá. Bueno, porque son ilegales. Ya entonces obviamente puede que ahí le puedan. Sí, se van pasando los datos, ahí viene, y toda la gente va guardando. Sí, sí. Sí, se pasan el dato. Claro, o sea, y uno no entiende con esto. Sí, bueno, ustedes, cierto, igual ahí deben ya tener así como esa lógica cuando anden arrancando, tener que decir, ah, él es ilegal. O cuando vayan a comprar algo en el comercio que obviamente no es legal, va a decir, chuta, lo compro o no compro. Ya quizás a veces pague 5.000 pesos menos, 10.000 pesos menos, pero quizás 2 cuadras más allá me puede cambiar mi día, ¿cierto? Mi planificación del día, ¿ya? Porque quizás yo, no sé, ande contento y feliz eh, y después, ¿cierto? Me pueden sacar alguna multa. Bien. eh, el artículo 97 número 10, el no otorgamiento de guías de despacho, de facturas, nota de débitos, nota de créditos o boletas en los casos, en la forma exigidos por las leyes, el uso de las boletas no autorizadas o de facturas, notas de débitos, notas de créditos o guía de despacho, sin el timbre correspondiente, el fraccionamiento del crédito. El fraccionamiento no, el fraccionamiento del mon- monto de las ventas o de las otras operaciones puede eludir el otorgamiento de boletas con multa de 50% a, al 500% del monto de la operación, con un mínimo de 2 unidades tributarias mensuales, ¿cierto? 2 UTM y con un máximo de 40 UTM, ¿ya? Era lo que estábamos hablando, o sea, el no realizar el timbraje de las boletas. El no, por ejemplo, cuando hay vice. El fraccionamiento de monto de las boletas o de las operaciones, ya para eludir el otorgamiento de boletas. Ya lo que yo le decía, o sea, una empresa, ya, o una pyme, que va, cierto, a registrar ventas menores, ya, después obviamente saca un promedio también, o si es que lo fiscalizan, puede obviamente cursarle una multa. Y una multa, ¿cierto? 2 UTM. La UTM estaba, ah, Está 65.967. ya, imagínense, son casi 100, bueno, son más de 120.000 pesos, Claro. ¿ya? Y quizás mis ventas menores del día son 15.000 pesos, ¿me entiendes? Entonces, hay que tomar conciencia, ¿ya? Hay que tomar conciencia de estas acciones, de estos hechos, porque en cualquier momento, imagínense pagar 40 UTM, o sea, 65.000 pesos por 40, 2.600.000. Imagínense, o sea, es grave, ¿ya? Dice que en caso de las infracciones señaladas en el inciso primero, estas deberán ser además sancionadas con clausura hasta 20 días de la oficina, estudio, establecimiento o sucursal en que hubiese cometido la infracción. Las sanciones se refieren básicamente a penas pecuniarias, penales, corporales, a premios y administrativas. Por ejemplo, y también esto pasa mucho, ¿ah? O sea, no solamente en la empresa, sino que también, por ejemplo,
En las oficinas, por ejemplo, no sé, de un, a ver, un psicólogo, uno va a ver a un psicólogo, él también tiene que llevar su contabilidad, po, ¿ya? Porque uno mente, ¿cierto? Es un servicio, ¿cierto? Que uno adquiere un servicio, pero por ese servicio, ¿cierto? Te tienen que entregar a ti una boleta. Y muchas veces, ¿cierto? No pagan esa boleta, o sea, no entregan esa boleta, ¿ya? Obviamente no está pagando impuestos, ¿cierto? Porque ese servicio también está, obviamente, ajustado a un impuesto, ¿cierto? A una renta, en fin, y también tiene que ser declarado, ¿ya? Y quizá a veces uno dice, bueno, ya sabe que ahora estoy súper bien, gracias por todo, conversé con usted 2 horas, fantástico, todo bien, bueno, no me entregue la boleta. Para el psicólogo o quien, ¿cierto? O quien haga ese servicio, bueno, va a ser fantástico porque no va a pagar ningún impuesto, ¿ya? Pero hay que tener ahí mucho cuidado. Dice que lo apremio corresponde a una pena decretada por la justicia ordinaria y corresponde al arresto del infractor hasta por 15 días como medida de castigo, a fin de obtener el cumplimiento de las obligaciones tributarias respectivas, ¿ya? Entonces, ¿es complicado? Sí es complicado. ¿O qué creen ustedes? A ver, quiero escucharlo a ustedes. ¿Han cometido algún hecho ilegal? ¿Han comprado algo ilegal? No sé. Porque quizás No, los, profe, Yo sí, montones de veces a los ambulantes. En la quizás calle. Yo también. todos Sí, los, sí, es verdad. sí. Pero todos ni Sí. los, siquiera uno de repente lo hace de mala, sino que es como por tiempo. No sé, voy pasando en el centro de Talca y veo pantuflas. Ay, me acuerdo que mi hijo está en las pantuflas medias rotas, entonces voy a la pasadita y las pantuflas me las llevo para la casa. Entre Mm, entrar a una tienda, que obviamente también valen 2 o 3 mil pesos cada pantufla más cara, hacer la fila, pagarle a la cajera, bajar, tomar la escalera, bajar la escalera automática de la tienda, mm. no tengo dónde perderme, pero sí lo he Correcto. hecho. Comida Sí, no, de comida no, soy súper desconfiada de la comida porque tengo la guata muy delicada. Esas pues, sopa y pilla y eso, anticucho, no, 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 no. Pero cosas así que son a la pasada, sí, sí lo hago. sí, o sea, yo creo que todo, y me incluyo, si también, obviamente, Sí, uno también, aquí. profe. ¿Cómo? Yo también lo he hecho, profe. Ya, muy bien. O sea, no bien, sino que bien por el comentario. Pero, o sea, todos los hemos hecho, o sea, pero hay que tener cierto cuidado también, obviamente, cuando es ya muy, quizás no repetitivo, pero sí hay que tener ciertos resguardos también, ¿ya? Y a veces no sé, pero hay algún tipo de comercio que como que así como lo compro o no compro, así como que tienes tus ciertas dudas, ¿ya? Igual eso es como algo que te da así como una alerta, oye, cuidado, no compre acá porque quizás qué puede pasar, ¿ya? Imagínense que, por ejemplo, no sé, pues como dice Paula, compro las pantuflas, ya, fantástico. Llegué, ¿cierto? A mi casa, hijo, quita sus pantuflas lindas, todo fantástico, y después llegan y tocan la puerta, no sé, PDI, por ejemplo. Y usted, le hicimos un seguimiento, usted compró unas pantuflas, pero ¿y cómo? ¿Cuándo? Y ahí empieza, ¿cierto? La desesperación. Profe, mi marido es PDI. Ah, bueno, él puede llegar a hacerle, ¿cierto? Puede llegar a su casa, bueno, está en su casa, ¿me entiendes? Pero a lo que yo quiero llegar, que la situación es complicada. O sea, no complicada, sino hay que tener ciertos resguardos, ¿cierto? Y sobre todo cuando hablamos de este comercio, sobre todo, mire que puede pasar un caso de 1000, ya, pero igual queda una enseñanza, ¿ya? Bien, eh, condonaciones de sanciones. Dice que cuando el Servicio de Impuesto Interno detecta diferencia de impuesto, ya ésta le aplica reajustes, intereses y multas y se determina un monto a pagar por parte del contribuyente infractor, es posible que éste solicite condonaciones, es decir, rebajas. ¿Ya? Ahora bien, dependiendo
de la situación de la infracción y del contribuyente, el Servicio de Impuesto Interno procederá a aplicar condonaciones tales o parciales que básicamente corresponden a rebajas de las multas e intereses, no así de las diferencias de impuestos reajustados que se adeuden, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, convengamos, ¿cierto? Que obviamente yo no pagué el impuesto, ¿ya? Porque se me olvidó, porque no tenía quizá disponible, no tenía, ¿cierto? Un monto para cancelar, ya. Hay una justificación quizás, ¿ya? El Servicio de Impuesto Interno va a tomar todos esos antecedentes y puede, ¿cierto? Que haga una rebaja de la condenación de la infracción, ¿ya? De la multa, del interés, pero tiene que haber algo justificado y fundamentado. No es que no, es que se me olvidó, no es que no tenía plata, ¿ves? Pero vamos a ver tu saldo y si tienes plata, ¿ya? Es que sabe que no tuve ventas dentro del periodo, ¿ya? Y tú vas al, al libro compra-venta y tienes puras compras, o sea, y vas al local y no hay nada. Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Me entiendes? O también, por ejemplo, ante un robo, también nuevamente hay situaciones que el Servicio de Impuesto Interno va a evaluar, ¿cierto? De acuerdo a los antecedentes, ¿cierto? Y de acuerdo a la condonación o la sanción que haya, que tenga que, ¿cierto? Fiscalizar de acuerdo al tipo de empresa. Es importante que entendamos que los impuestos son una forma de contribuir con el Estado para cubrir sus necesidades y cumplir con su objetivo. No vamos a entrar ahí en detalle, por favor. ¿Qué es el bienestar de las personas? Por esto es que su creación es una facultad exclusivamente del presidente de la República. No digan nada. De hecho, en los últimos años, ¿cierto? En los últimos tiempos, los gobiernos, los gobiernos de turno han recurrido a esta instancia para cubrir las demandas de las personas. Es así como el 2016 el aumento de la tasa del IVA, ya del 18 al 19%, permitió que el gobierno financiara demandas sociales como el aumento de las pensiones y el auge. ¿Ya? El 2010 se aumenta transitoriamente por un año el impuesto que afecta a las utilidades de la empresa del 17 al 20% para financiar la reconstrucción del país producto del terremoto de ese año, ¿cierto? Y la última reforma tributaria del 2014 generó grandes cambios en normas de carácter tributario como en el Código Tributario. Bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Eh, Acá nos quiere señalar que el pago de impuestos es importante porque obviamente hay una razón y una justificación detrás de aquello. ¿Estaremos de acuerdo? ¿No estaremos de acuerdo? Obviamente no es materia de discusión en este curso, sino que obviamente se tiene que señalar, ¿estaremos de acuerdo con el gobierno de turno o no, ¿cierto? Con sus diferentes políticas, obviamente procedimientos, en fin, pero son acciones que hay que respetarlas, ¿cierto? Y obviamente a veces pataleamos, pero después ya se nos pasa. Y igual, ¿cierto? Tenemos que pagar nomás el impuesto, ¿ya? Pero también cuando uno, por ejemplo, no sé, mi familia me decía, ¿y por qué, Víctor, ahora tenemos que pagar impuestos en las boletas del supermercado? Quizás antes no salía detalladamente, ¿cierto? Neto, IVA total. Ahora sí sale. Entonces uno tiene como esta lógica, o sea, pago por el producto más pago el 19% extra, no, o sea, No, dentro del precio, obviamente, del producto está el el impuesto. desglose, el Claro, desglose, claro. sí, sí. ¿Ya? Bien. Eh, Informes financieros. Dice que cuando se habla de estados contables o estados financieros, se hace referencia a un tipo de informes que permiten brindar una imagen certera de las condiciones financieras existentes en una organización.
Se trata de documentos que brindan la posibilidad de hacer una interpretación o un análisis en relación. Den por favor un segundito, a ver. Ahí sí. Deben por favor un segundito, estimado. Bien, disculpen, lo que pasa es que ahí está. Como le estaba comentando, ¿cierto? Que cuando hablamos de estos informes financieros, ya obviamente dijimos, ¿cierto? Que la contabilidad obviamente se tiene que llevar a cabo para tener ciertos resguardos, para que sea obviamente una toma de decisiones para la empresa dentro del contexto financiero, ¿ya? Entonces dice que un reporte financiero un reporte financiero, un informe financiero o reporte contable es un documento que permite, ¿cierto?, conocer el estado económico de una empresa, entidad, organización o incluso de una persona individual que contribuye a partir de los estados registrados dentro de un periodo de tiempo concreto, como por ejemplo un mes, un trimestre o un año, ¿ya? Los estados financieros de las empresas o cualquier cierto industria se tienen que realizar, se tienen que hacer, ¿ya? Porque de ello, ¿cierto? Depende una buena toma de decisiones, ¿ya? Para la empresa, ¿cierto? Para las instituciones. Bien. Los reportes financieros son un elemento clave para las empresas, puesto que permite convertir datos brutos que por sí solo tienen poco o nulo valor en información valiosa sobre el estado económico de la empresa. Como veremos más adelante, existen diferentes tipos de informes financieros que pueden resultar muy útiles para las empresas, ¿cierto? Para la toma de decisiones, por ejemplo, desde un balance general de las cuentas hasta un reporte de masa salarial. Es decir, que cada estado o cada balance, ¿cierto? O cada documento financiero tiene una justificación, ¿ya? Por ejemplo, hay balance de 4 columnas, hay balance de 8 columnas, ¿cierto? Mucho más completo, ya cuando uno, ¿cierto? Quiere ver más al detalle. Hay estados de resultados, ¿cierto? Que principalmente se ven las ventas, los costos, ¿cierto? Asociados, pero todo esto es una cadena, ¿ya? Y empezamos, ¿cierto? Por el libro diario, libro compra-venta, ¿ya? Porque obviamente cuando yo realizo mi libro diario, ¿cierto? Mi libro compra-venta, también, ¿cierto? Podemos llegar hasta generar los estados de resultados. Bien. Ahora, ¿qué son los estados financieros? Dice que los estados financieros reciben varias denominaciones, son llamadas cuentas anuales, estados contables o informes financieros y contribuyen el reflejo de la contabilidad de una organización y su estructura económica. ¿Ya? Muchas empresas que no realizan, ¿cierto?, los estados financieros, obviamente no tienen una buena toma de decisiones. ¿Ya? Y al no tener una buena toma de decisiones, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa ahí? A ver. Se No se, puede, no se puede se invertir quizá, pueden, claro, o se tener pueden como equivocar proyección. en la inversión que pueden hacer. Correcto. ¿Qué más? A ver. O sea, pues una mala decisión puede llevar hasta la quiebra de una empresa por un mal estado de resultado que tenga. No le escucho bien. ¿Algo Mary. escucháis? Ahora, ahora sí. Que son como raros esos avisos. Que, o sea, si no tienen un buen estado financiero, puede incluso la empresa irse a quiebra por una mala decisión.
Bien, ¿cierto? Se puede ir hasta la quiebra de una empresa y ahí obviamente todo el mundo pierde, o sea, pierden los trabajadores, ¿cierto? Pierden su oportunidad laboral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente no hubo una buena toma de decisiones, ¿sí? Bien. Bueno, también se puede señalar acá que dentro de los estados financieros, ¿cierto? Dice que en estos documentos se plasman las actividades económicas que se suelen llevar a cabo dentro de la compañía durante un periodo de tiempo específico. Normalmente, ¿cierto? Los estados financieros muestran el ejercicio económico, ¿ya? Eh, Correspondiente a un año dentro de la organización. Esto permite que los inversores, ¿cierto? Puedan, obviamente, o que son, ¿cierto? Los accionistas, ¿cierto? Representantes, socios, en fin, ¿ya? Puedan saber, ¿cierto? Sobre la rentabilidad, ¿cierto? Sobre sus acciones, sobre las ganancias, ¿cierto? Sobre las también utilidades de la empresa, ¿ya? Porque si no, ¿cierto? Obviamente no van a poder tomar una buena decisión, ¿ya? Balance de situación. Dice que es un documento contable que tiene como finalidad informar acerca de la situación de la empresa, recoger todos sus derechos y obligaciones, así como reservas y capital valorado en función de los criterios de contabilidad que son aceptados generalmente. Ahora, este balance, ¿qué nos muestra a nosotros? Nos muestra los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Y con esto todo terminamos. Cuando hablamos de un activo, ¿cierto? Dice que representa el dinero en efectivo, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos disponible ya en caja, ¿cierto? O también en la cuenta banco, ¿ya? Que es lo que yo puedo tomar decisiones desde lo inmediato, ¿ya? El que ha sido depositado en el banco o también los bienes. Los bienes también pasan a ser activos, ¿ya? Como cuando delante, por ejemplo, nos comentaba Alejandra, eh, el refrigerador pasa a ser un activo, ¿cierto? Todo el equipamiento de esa cabaña pasa a ser un activo, ¿ya? Pasa a ser un activo. ¿Por qué? Porque obviamente, de una u otra forma, ¿cierto? Son bienes que yo voy a utilizar para, obviamente, un correcto funcionamiento de su empresa, ¿ya? Lo que Alejandra tenga en el banco, tenga disponible en caja, en efectivo, también pasa a ser un activo, ¿ya? Porque es plata, ¿cierto? Que ella tiene. O sea, cuando hablamos de un activo, es lo que yo tengo, tanto en dinero como en bienes, ¿cierto? Para responder a mis compromisos con terceros. Cuando hablamos de pasivo, dice que significan las deudas, ¿cierto? Significan las deudas que la organización ha contraído con bancos, proveedores y otras entidades financieras. Alejandra compra su refrigerador y no lo paga. ¿Qué pasa a hacer ahí? Tiene, cierto, un compromiso con su proveedor, ¿ya? Y eso pasa a ser una cuenta pasivo, que sería, ¿cuál sería la cuenta? Cuentas por pagar Cuenta por pagar. o letras por pagar también puede ser. Depende. Ah, ya. Si Ahí es depende si lo crédito, saca en crédito, pues, ¿no? si es crédito y todo eso. ¿Y cuáles serían las cuentas? Proveedores, ¿cierto? ¿Qué más? Cuentas por pagar, IVA. Claro. Que eso se realiza en el libro diario. Paula me mira así como diciendo, profe, ¿qué está hablando usted? Claro. Pero bueno, lo vamos a ver cuando veamos contabilidad avanzada, vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Así que ahí le va a quedar mucho más claro. Remuneración igual sería, profe, ¿o no? Remuneraciones, una cuenta pasivo, Mm. porque tú, claro, porque uno tiene compromiso. O sea, Son deudas. los pasivos son todos los compromisos o deudas, como dice Mario, y que yo tenga con terceros. Mm. Bien. Y el patrimonio neto son
aportaciones llevadas a cabo por los socios y otros beneficios que han sido ocasionados por la empresa, ¿cierto? Lo que obviamente vamos a, a considerar, ¿cierto? Como mi patrimonio, que son los aportes, ¿cierto? O son los bienes que de una u otra forma ya va a tener la empresa para su... Con para lo, su- con lo para- que la empresa cuenta, ¿no, profesor? claro, para su correcto, ¿cierto? Desarrollo, ¿ya? Ahora, también el patrimonio eh, se puede ver desde dos perspectivas, o sea, desde una perspectiva de bienes, ¿cierto? Y también efectivo, porque obviamente con lo que yo parto, ¿cierto? Mi empresa. Pero también dentro de los estados de resultado tiene otra clasificación el patrimonio neto, ¿ya? Que no los quiero confundir porque si no se van a confundir. Quiero que en contabilidad avanzada veamos ya más ejercicios, ¿cierto? Y podamos ver cada uno de los ítems correspondientes. Bueno, las cuentas de resultado, Pero, los... profe, es que yo me confundí. El patrimonio neto, si me da un ejemplo, porque si dice que con lo que cuenta la empresa vendría siendo igual que un activo, o sea, estamos hablando, si yo digo patrimonio de la empresa, ¿qué es? Que usted me pueda dar un ejemplo. los vehículos, la maquinaria, bien inmueble. Que no es lo mismo que el activo. Es que depende, porque si es durante el desarrollo, por ejemplo, el patrimonio neto, ¿cierto? Es cómo yo voy a iniciar mi empresa. ¿Con qué cuento yo hoy en día para iniciar? El patrimonio, ¿ya? Ya, Un activo también pasa a ser, ¿cierto? Un vehículo pasa a ser, ¿cierto? Pasa a ser, pero quizás ese vehículo yo lo voy a adquirir en la ejecución de mi empresa. Ejemplo, por ejemplo, Alejandra va a aumentar su giro. Ya no es tan solo servicio de cabaña, sino que ahora también va a ser un traslado, va a ir a buscar, ¿cierto? A su huésped al terminal y lo va a llevar, ¿cierto? A la cabaña. Está ya. aumentando. Pero para eso necesita un vehículo, ¿cierto? Cuando ella inició, quizás no tenía vehículo, quizás, pero obviamente su cliente le decía, oye, pero no tenemos vehículo, nos cuesta llegar, sus cabañas son buenas, bueno, voy a invertir, ¿cierto? Me compro un vehículo. Eso, ¿cierto? Pasa a ser parte del patrimonio, pero también pasa a ser un activo, ¿cierto? Porque pasa a ser un activo, ¿cierto? Para mi empresa, pero es parte del patrimonio porque cuando yo termine el giro, y espero que eso no pase, eso Sí. pasa a ser, ¿cierto? Como el patrimonio que yo tengo declarado, ¿cierto? A través de mi empresa. Ah, ya, es como en el fondo el crecimiento que tiene la empresa, si partió con un Correcto. giro, después hace una ampliación de giro y después termina con camioneta y todo. Eso, el crecimiento de la empresa pasa a ser como el patrimonio. Claro, porque obviamente un activo también, quizás está la confusión porque el ejemplo Sí. que yo le doy del vehículo, ¿cierto? De bienes inmuebles, ¿ya? Pero también hay que considerar el desarrollo de la empresa en sí. O sea, se entiende que una empresa se realiza con el objetivo que vaya teniendo un crecimiento económico, ¿cierto? Un Sí. crecimiento de actividades, ¿cierto? Vaya quizás implementando más giros, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Quizás, yo digo, solamente para iniciar necesito, no sé, una cabaña, pero quizás después, no sé, termine con, eh, no sé, con vehículos, con otras cabañas más, por ejemplo, con un centro de spa, por ejemplo, con masaje, en fin, ¿por qué? Porque obviamente de acuerdo al crecimiento económico que va, ¿cierto?, teniendo la empresa y si me está yendo bien y si el cliente me pide más servicios, ¿cierto?, que yo pueda de una u otra forma complementar, bien, ¿ya? Porque quizás, no sé, pues cuando yo inicie nunca pensé tener un spa, por ejemplo, nunca pensé tener, no sé, piscinas o termales, por ejemplo, pero si me da, obviamente, económicamente, ¿ya? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Me entiende? Claro. Ya.
Ya, profesor. Gracias. Bien. Marjorie Araya. Presente, profesor. 11 del 7. Daniela Araya. Daniela Araya. Tiare. Presente, profe. Jennifer Betancourt. Presente, profesor. María Bolaño. Evelyn Cáceres. Presente, profe. Berenice Carvacho. Marina Serna. Sandra Delgado. Presente, profe. Cristina Delgado. Presente, profesor. Pía Díaz. Presente, profesor. Nicole Gómez. Presente. Evelyn González. Presente. Brandon Guerra. Soledad Larraín. Francis Maita. Presente, profe. Marco Montesino. Marco Montesino. Estaba en antes, Marco. Claudia Morales. Ana Muñoz. Presente. Joana Navarro. Presente. Jacqueline Ocaranza. Presente. Dayana. No está Dayana ahí. Emilina. Presente. Mirna Quesada. Ella parece que nunca ha hecho a clase. No sé. Pamela Ramírez. Presente. Paula Sala. Presente, profe. Karen Salinas. Presente, profesor. Cristina Silva. Presente, profesor. Daniela Torres. Karina Vallejos. Presente, profesor. Y Daniela Torres. Alejandra Vergara. Presente, profesor. Macarena Vidal. Presente, profesor. Liz Maris Gilenza. Natalia Catalán. Bien. Bueno, como les comenté, ¿cierto? Que igual se lo voy a recordar en el grupo Facebook, le iba a decir, WhatsApp. Hoy día a las 10 de la noche está la prueba lista para que ustedes la puedan realizar. No es necesario que la hagan a las 9 de la noche, o sea, a las 10 de la noche, porque recordemos, ¿cierto? Que a veces nos confundimos por la desesperación, por la ansiedad, queremos hacer todo rápido. Tómense el tiempo necesario, ¿ya? Recuerden que tienen hasta mañana, hasta las 10 de la noche, ¿ya? Quizás mañana con un poquito más tiempo después del trabajo lo pueden hacer. Tienen 90 minutos para realizarla. Tómense el tiempo que sea necesario, porque a uno también acá dice, oye, se demoró 10 minutos. Quizá leí rapidito, respondí, pero después digo, "Oh, es que me fue mal, por ejemplo". ¿Ya? Entonces tómense los tiempos que sean necesarios, ¿cierto? De acuerdo a lo que está planificado, ¿ya? No es una prueba tan compleja, pero sí hay que leer, ¿ya? Además que tienen el material.
así que tampoco tienen hartas facilidades para para responder la prueba. No es cuando uno, ¿cierto?, toma pruebas en forma presencial, que obviamente es con sus conocimientos en lápiz. Yo, por ejemplo, cuando tomo pruebas presencial, ni el teléfono dejo que utilicen, entonces es mucho más complejo, ¿ya? Pero acá ustedes tienen todos los insumos, ¿cierto? Y no debería irles mal, ¿ya? Porque obviamente todo esto lo que se evalúa es parte, ¿cierto?, de lo que hemos visto en clase. Bien, dicho lo anterior, no sé si tienen dudas, consultas. Profesor, yo con respecto al taller que hay mañana, que es bastante, por lo que se ve, es bastante bueno que lo tomemos, que podamos asistir en su mayoría. Después también va a entrar en algún momento en alguna prueba, alguna pregunta sobre eso o no. Es que ese taller lo organiza netamente la OTEC. Yo ahí no participo, pero no entra en la prueba. En la prueba de contenido solamente entra lo que vimos nosotros acá en clase y lo que está cargado en el PDF. Nada más, ¿ya? Ya, es como para tener más un aporte a los conocimientos.